Paz a vosotros, hermanos, del grupo Edificados en la Palabra, estimados oyentes. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Viernes 11 de abril de 2025. Continuamos con el Evangelio de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Y estamos en el subtema El ministerio del Mesías durante su exilio, lejos de Herodes. Hoy nos corresponde reflexionar en el tema que lleva por título El Mesías advierte sobre la levadura de los religiosos. Una advertencia contra la ceguera espiritual y la falsa enseñanza. Pero antes les invito a que se puedan unir conmigo en oración para que pidamos a Dios la guía y la sabiduría. Bendito Señor, eterno Padre celestial que moras en las alturas de los cielos y en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Estamos agradecidos, Padre, porque nos permites nuevamente ponernos en pie, porque en este día, Señor, nos sigues regalando la vida y nos sigues coronando de favores y de misericordias. Gracias por la bondad, por el amor, por el cariño con el que nos amas. Padre eterno, en estos momentos hemos de pasar a reflexionar en tu palabra, pero no queremos hacerlo sin antes pedir tu dirección. Que seas quien guíe cada palabra, que seas quien guíe, Padre eterno, todo lo que se mencione en este momento, Padre, porque sabemos que es palabra tuya. Que primeramente pueda ser de edificación para mi vida y que de la misma manera pueda ser un instrumento de tu amor. Dame, Padre eterno, las palabras acertadas, las palabras correctas para expresar tu mensaje, pidiéndote, Señor, que seas tú quien nos guíe y que de la misma manera tengamos, Señor, un corazón dispuesto, un corazón sensible y entregado para poder comprender, Padre, lo que tienes para el día de hoy para nosotros. Dirígenos, dirige nuestro pensamiento y todo nuestro ser, a fin de que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica lo aprendido y si es necesario el reflexionar en algo que estemos haciendo mal, que podamos corregirlo, bendito Señor. Dirige cada una de nuestras vidas, te lo pedimos, Padre, en el precioso, divino y santo nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. La reflexión de hoy la encontramos en el capítulo 16 de Mateo, del verso 1 al verso 12. Le daré lectura. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Aquí vemos a dos grupos, dos grandes grupos, que es el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos, quienes tienen conductas, quienes tienen comportamientos totalmente opuestos, totalmente diferentes, pero que los vemos unirse para oponerse a Cristo. Los fariseos creían en un Dios personal y en las Escrituras como palabra de Dios que estaba dirigida al hombre, pero ellos, digamos, que le ponían de su cosecha, que le agregaban a la palabra de Dios, porque ellos agregaron reglamentos, reglas, rituales y ceremonias, imponiendo unas restricciones indebidas a la conducta del hombre. Y pues, obviamente al hacer esto hizo creer a la gente que su buen comportamiento y todos esos rituales religiosos, esas ceremonias, entonces los hacían aceptables ante Dios. Era una religión de buenas obras en la que la justificación dependía del intento de hacer las cosas lo suficientemente bien para llegar a ser aceptables a Dios. Estas adaptaciones, estas modificaciones a la palabra de los fariseos condujo a una religión de respeto social, es decir, a una religión externa, una religión de apariencia. Y si una persona era socialmente respetada y hacía todo correctamente, pues entonces podrían decir que era una persona aceptable para Dios, y de no ser así, pues que era una persona rechazada para Dios. Igualmente condujo a una actitud y a un aire de sentirse autosuficiente. Es decir, que si una persona guardaba las reglas, guardaba los reglamentos, pues ya se sentía justa. Y pues lo demostraba, ¿verdad? Demostraba sentirse justa. Es decir, que uno dependía de sí mismo, de guardar las reglas indicadas, y pues así el llegar a ser justos. Y también tenemos el otro grupo, que era el grupo de los saduceos. Los saduceos, o también llamados herodianos, pues eran los liberales de aquel día. Eran la levadura o la falsa enseñanza, pues de ese momento. Incluso todavía doblemente que la de los fariseos, porque ellos quitaban de la palabra de Dios, negaban toda escritura excepto el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Este grupo de los saduceos era un grupo de libres pensadores, es decir, ellos eran los racionalistas, los secularistas, los materialistas de aquel tiempo. Es decir, el dinero era lo que movía a este grupo. ¿Por qué? Pues ellos estuvieron dispuestos a colaborar con los romanos en la eliminación de la cultura judía y el establecimiento de la cultura grecorromana. Y es por eso que Roma los ponía en posiciones gubernamentales, es decir, el Sanedrín, y les otorgaba riquezas. Este grupo se caracterizaba por una mentalidad mundana, por filosofía cultural y por su teología liberal. Y nuevamente, como decíamos al inicio, estos dos grandes grupos que tenían creencias diferentes, ahora tienen algo en común. Ahora se unen para oponerse a Cristo. Se unen para poder tentarle, para poder, pues, ponerle una trampa, para probar que él era un impostor, para desacreditarlo, hacerlo tropezar.
Los fariseos querían que Cristo se negara o que fracasara en dar una señal. Y los saduceos definitivamente pues decían que no podía venir una señal del cielo, entonces Cristo iba a fallar en esta señal que le estaban pidiendo, porque los saduceos no creían en lo sobrenatural, entonces por lo tanto decían pues Jesús no podía dar una señal del cielo, porque para ellos pues estos eventos no existían. Y los saduceos también no creían en la resurrección de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo les contesta: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Y aquí habla de señales. En lugar de hacer nuestro Señor Jesucristo lo que le estaban pidiendo que hiciera, Él les dice que no sabían reconocer las señales de los tiempos, que ya estaban delante de sus ojos. Y en los versículos anteriores, Jesús hizo una comparación de esto con las señales del clima. Por eso les decía, ustedes pueden ver los arreboles, que los arreboles son ese color rojo, especialmente que se encuentra en las nubes y que todo ojo humano puede distinguir y que puede ver fácilmente. Y de este modo vemos que el mundo natural nos es fácilmente perceptible, que podemos identificarlo, que podemos sentirlo. Y de la misma manera les dice, ustedes pueden ver todo lo natural, pero ellos ignoran los milagros de Jesús. Y no quiere decir que estos críticos no hubieran visto esas señales que Jesús estaba haciendo, pero ellos se negaron a creer en Jesús. Al sanar a los cojos, devolverle la vista a los ciegos, Jesús estaba cumpliendo profecías y ellos debían de haberse dado cuenta de ello. Ellos no se descuidaron, sino que más bien decidieron ignorar la verdad. Pedían señal. La gente del tiempo de Jesús tuvo señales. Vivían en tiempos críticos, tiempos que anunciaban la venida del Mesías. Y sin duda una persona con pensamientos claros y genuinamente espiritual podía ver esas señales. Se estaban ya cumpliendo profecías como las semanas o las eras predichas por Daniel. El profeta Elías, quien precedería al Mesías, Juan el Bautista, había venido y proclamado que el Mesías era Jesús. El niño Jesús ya había nacido en Belén. Muchas personas en todo el mundo estaban esperando la venida de alguna gran persona, algún Salvador, algún Mesías. El mensaje y las obras de Jesús eran una gran evidencia. Eran milagros fenomenales dados por Dios. Sin embargo, aún así le dicen este grupo que se oponía y les dice, danos una señal, a pesar de todas las señales que estaban evidenciando. Las señales de los tiempos deben de ser discernidas. Debemos de estar atentos, debemos de estar dispuestos y no ser ciegos espiritualmente. ¿Qué otras señales mayores puede dar Dios que las señales que cambian radicalmente las vidas de las personas? La incredulidad no tiene excusa. Pero aquí el problema es que los hombres quieren señales de su propia elección, no las que Dios había escogido dar, sino que los hombres siempre quieren que Dios trate con ellos mediante señales espectaculares, algo que
que se diga y que nadie lo pueda refutar, alguna señal brillante, alguna experiencia milagrosa, algo que sea sobresaliente o alguna liberación increíble. Pero, mis amados hermanos, la gran preocupación de Dios no son estas señales del cielo, no es todo eso milagroso, todo eso magnífico que podamos ver externamente o lo que se pueda ver fuera del hombre. Más bien, la gran preocupación de Dios es encontrar a las personas en su vida, en el interior de sus corazones, donde realmente necesitamos a Dios, donde realmente necesitamos ayuda para vivir abundante y eternamente. Dios quiere encontrar a la gente en sus enfermedades, en sus tristezas, en sus pérdidas. Quiere encontrar al hombre en lo concerniente a su necesidad. Y esto es una señal irrefutable dada a cada generación, que lo podemos ver generación tras generación, que Dios toca cada corazón, que Dios transforma cada vida. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué demandaban señales? Porque el corazón del hombre es malo y adúltero. Los hombres se niegan a mirar las señales de los tiempos. Prefieren ser espiritualmente ciegos porque son malvados y adúlteros. Nunca hay suficientes señales o evidencias para convencerlos, para cambiar sus vidas y hacerlos volver a Dios. Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16:31. Jesús dice que el pueblo de Israel era malo y era adúltero, y se negaron a creer en lo obvio. Jesús usó la metáfora de la infidelidad espiritual del Antiguo Testamento, el adulterio, la cual Dios usó muy a menudo para referirse a los momentos en que Israel adoraba a dioses falsos, tal y como ocurrió con estas personas. Dice Jesús, su generación pedía señales, mientras que ignoraban la verdad que se les estaba ofreciendo. Se les estaba ofreciendo a Cristo, el Hijo de Dios mismo, y seguían pidiendo señales. Jesús les contesta, la única señal dada a una generación mala es la de Jonás. La única señal irrefutable adaptada a los incrédulos es la resurrección de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo haya resucitado de los muertos prueba más allá de toda duda que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Él tiene el poder de cambiar las vidas de todos aquellos que están dispuestos a creer. Los que están dispuestos a creer en Él y a rendirse como su Señor. Jesús ya les había dicho antes, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos quedará claro que la señal más poderosa que Él nos dio fue regresar de la muerte. Y así como Jonás regresó de la muerte después de haber pasado 3 días de sepultura, ¿qué más podríamos pensar, verdad? ¿Qué otra señal? Dice, si esa señal tampoco podía convencer a estos líderes religiosos, entonces nada podía hacerlo. Y también en el relato, Jesús menciona la palabra levadura. Y a diferencia de la
parábola de la levadura que habíamos ya estudiado anteriormente, haciendo referencia a que la levadura es el Evangelio. Aquí nuestro Señor Jesucristo se refiere con levadura a la falsa enseñanza de los religiosos. Y aquí podemos notar en la narración que los discípulos no entendieron primeramente lo que estaba diciendo porque creyeron que los estaba regañando por no tener pan, que los estaba amonestando. Y sus pensamientos estaban, como ocurre muchas veces y nos ocurre constantemente, en los asuntos y en los cuidados terrenales, pensando en las cuestiones materiales. Y Jesús amonesta tal preocupación por esos asuntos terrenales. Estaba prácticamente asombrado pensando que sus seguidores no confiaban que Él cuidaría de ellos. Lo llamó falta de fe. Entonces, Él les enseñó dos lecciones importantes en la vida. Les dijo, no se afanéis. En Mateo 6, del verso 31 al 33, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Primeramente los discípulos creen que se está refiriendo al pan. Y aquí son amonestados porque les dice, ¿acaso no saben, no se acuerdan de aquellos panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Sus seguidores están primordialmente preocupados con cosas espirituales, no con asuntos terrenales. La constante preocupación del creyente debe de ser guardarse de la levadura y no de las cuestiones terrenales. Debe de guardarse de la falsa enseñanza, de los fariseos, de los saduceos, no preocuparse y cuidar de las cosas terrenales. Los pensamientos de las personas, de cada uno de nosotros, tienen que estar dominados por la verdad, de modo que muchos permanezcamos en la verdad y que no seamos extraviados espiritualmente. La falta de confianza hiere en lo más profundo el corazón de Dios. En la cita que acabamos de leer de Mateo 6:31, nos dice, no os afanéis, no se preocupen por qué han de comer, porque yo supliré todo. No te preocupes por las cuestiones terrenales. Hechos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí notemos que el peligro no era comer pan con maestros falsos, sino el ser engañados por las enseñanzas y las conductas de ellos. Entonces, ¿qué es la levadura? ¿La falsa enseñanza de los fariseos y saduceos? Es decir, de los religiosos. Finalmente los discípulos comprenden. La levadura era la doctrina, eran las enseñanzas de los religiosos, pues ellos fermentaban, es decir, agriaban, así como la levadura, que son bacterias que al tener contacto con la masa, la fermentan, la hacen crecer. Así es comparada la doctrina, las falsas doctrinas, que agrian, que enferman todo aquello que tocan. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos da como consejo, guárdense de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. No se preocupen por las cuestiones materiales, ocúpense por las cuestiones celestiales.
Y para concluir, mis amados hermanos, pensemos que cuando las personas se llenan de orgullo y confían en su propia justicia, llegan a rechazar el Evangelio y la enseñanza bíblica, porque creen saber la verdad, pero están en ignorancia. Primera de Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Las señales no conducen a la salvación. Los milagros, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos presenciar, sin duda Dios nos regala magníficas señales en la naturaleza, en nuestra vida, pero ellas no conducen a la salvación. Por sobre las señales debemos de preferir el conocimiento y la fe en la palabra de Dios. Aún así, sabemos que Dios se revela en su creación. Quien no cree por la palabra, no creerá por ninguna señal. Como iglesia debemos de cuidarnos de poner nuestra mirada en las cosas que se ven y poner nuestra esperanza en las que no se ven. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fortalezcamos nuestra fe, mis amados hermanos, pues es por la fe que llegamos a Cristo. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Paz a ustedes.